dejamos a nuestro presbítero Juan Villalonco, quien nos tiene en esta mañana la palabra. Hermano, buenos días. Traje un juguito para estar despierto, pero es un juguito. Pueden pasar todos ahí a verificarlo. Claro. Bueno, hermanos, como siempre les digo, es un gusto estar nuevamente aquí. Es un regalo del Señor poder predicar su palabra. Uno siempre se siente pequeño. Esto les pasa a todos los predicadores. He estado leyendo algunos de ellos, dicen siempre uno se siente pequeño frente a esto y después el lunes ya no tiene idea qué va a predicar el otro domingo. Le he leído eso a gente de, no sé, pues de la talla de Tim Keller y otros, y dicen siempre eso ocurre. Así que yo ahí digo, por lo menos a mí también me pasa. Pero es siempre una bendición poder estar aquí. Y bueno, antes de leer el texto y expresarles más o menos digámoslo así, el programa que yo tengo para hoy, para que podamos avanzar, les invito a orar, por favor. ¿Ya? Quiero que oremos. Padre nuestro que estás en los cielos y que también estás aquí entre nosotros, te rogamos que tú nos permitas conocerte un poco más, aprender de ti, que tú nos hables, Señor, a través de la palabra. Te pido que más allá de lo que yo haya podido preparar y las oraciones que he hecho, que seas tú quien hable a tu iglesia a través de tu palabra. Te pido que me permitas ser fiel a lo que tú quieres transmitir. Y asimismo te pido por mis hermanos, que todos nosotros podamos tener una actitud de aprendizaje frente a ti, una actitud de poder oír tus palabras y entender que tú las dejaste ahí para bendecirnos. Gracias, Señor, gracias, te ruego que permitas que estemos concentrados, que permitas también que yo pueda transmitir fielmente tu palabra, que los hermanos puedan concentrarse para que esto sea de bendición para la iglesia. Gracias, Señor, sabemos que estás con nosotros y que podemos confiar en ti. Todo esto te lo pedimos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ya, hoy nos toca, ya después de varias semanas, no sé si lo recuerdan, estuvimos varias semanas en el capítulo 10 de Juan, ¿sí? Entonces, hoy, gracias al Señor, salimos ya del capítulo 10 y podemos entrar a otra parte del libro de Juan, ¿ya? Antes de leerlo, yo quería comentarles que yo recuerdo que hace un tiempo, unos meses, a mí me correspondió predicar también, y los hermanos, mis queridos hermanos presbíteros dijeron, predique 3 versículos en el capítulo 2. ¿Se acuerdan? Juan 2, del 23 al 25. Cuando yo los empecé a estudiar, los autores decían, bueno, estos versículos son más bien como un puente, una transición entre otros 2 grandes temas, que eran... me parece que eran las bodas de Caná, y luego en el capítulo 3 la conversación con Nicodemo. Y yo dije, bueno, voy a ver qué puedo hacer con estos capítulos como de transición, que hablaban un poco del corazón de Jesús y el corazón de los hombres y cómo funcionaba. Ahora que que me asignaron los hermanos el capítulo 11, resulta que empiezo a estudiar y también me encuentro con que este capítulo es una bisagra, por decirlo así, un puente, entre todo la primera parte de Juan, del 1 al 10, que es el ministerio público del Señor hacia el pueblo en general, y la parte 2, que es lo que vamos a empezar a ver pronto, donde ya Él se repliega, está más bien con sus discípulos solamente, porque la decisión de asesinarlo ya era muy evidente, lo estaban buscando por todas partes, entonces el Señor hay un espacio en que se repliega con ellos, da varios sermones, la oración que hace famosa en Juan 17, para después pasar a la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y entre medio, entre este ministerio público de Jesús, los primeros 10 capítulos y luego estos segundos, tenemos estos 2 capítulos que también son como una bisagra, ¿ya?
Pero yo pensé que, bueno, el hecho de que, porque no creo que sea intencional que me dejaron estos 2 capítulos así de bisagra, yo creo que eso puede servir también para que nos detengamos un poquito y hagamos como un recuento muy general de la trama de Juan, ¿cierto? Para no perdernos en los detalles y poder tener también una mirada general, un recuento de dónde estamos parados aquí en el capítulo 11 y que nos va a permitir tener una idea más general. Entonces les indico de inmediato, y luego vamos a orar, cuál es el plan de trabajo. El plan de trabajo es primero hacer este resumen muy general de Juan, de cuáles son las partes que hay. Segundo, un resumen del capítulo 11. También aquí hay que decir algo. El mensaje de hoy se va a centrar en Juan 11 del 1 al 27, pero la verdad es que Juan 11 es como un todo completo. Juan 11 habla de la muerte y resurrección de Lázaro. Entonces, vamos a tocar una primera parte, pero va a ser imposible no hacer algún grado de spoiler, que además ya no es spoiler porque todos saben si es que Lázaro resucitó o no, ¿cierto? No creo que alguien no lo sepa. Claro, entonces vamos a tener que referirnos a algunas cosas futuras. Ya un pequeño resumen del capítulo 11, luego vamos a hacer esta exégesis de los versículos 1 al 27 para concluir con lo que yo he puesto como título este mensaje, que me parece que es una declaración que hace el Señor y que en definitiva es la más importante de todas. Cuando Él, conversando con María, esto lo vamos a ver más adelante, Jesús hace esta declaración que le dice: yo soy la resurrección y la vida. Y el Señor hace una afirmación muy grande y termina preguntándole a María, que es algo que nos vamos a preguntar cada uno de nosotros hoy. Jesús la mira y le dice: ¿tú crees esto? ¿Tú me crees? ¿Tú crees que esto es verdad? Bueno, eso. Ya. Entonces, vamos a comenzar, vamos a leer el texto. Los invito a abrir sus Biblias. Yo sé que ya seguramente lo han leído, pero vamos a leer Juan 11, del 1 al 27. Y no sé si lo tienen por ahí, yo tengo otra versión, no puedo darles el número de página, pero ya. Dice así: muerte de Lázaro, Juan capítulo 11. Estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Vayan prestando atención a esto, que es curioso. Cuando supo que Lázaro estaba enfermo, a quien él amaba, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos de nuevo a Judea. Los discípulos le dijeron: Rabí, maestro, hace poco que los judíos te querían apedrear, te querían matar, ¿y vas allá otra vez? Jesús respondió: no hay 12 horas en el día. Si alguno anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguien anda de noche, tropieza, porque la luz no está en él. Dijo esto y después añadió: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los judíos entonces le dijeron: Señor, si se ha dormido, se recuperará. Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, pero ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean, pero vamos donde está él. Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos: vamos nosotros también para morir con él, para morir con el Señor. Llegó pues Jesús
y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a la casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Marta le contestó: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás, o no morirá permanentemente, como dicen otras versiones. ¿Crees esto?, le pregunta Jesús a Marta. ¿Crees esto? Ella le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene del mundo. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ir con los 4 puntos que yo les dije. Yo ya hablé del punto primero, la división general de Juan, y veamos un poco respecto de las divisiones del capítulo 11, ¿ya? Para saber bien qué es lo que vamos a exponer hoy. El capítulo 11 se divide básicamente en 4 partes, lo dividen los autores. Primero, ¿cierto?, la preparación del milagro, que consiste básicamente en la enfermedad de Lázaro primero es una enfermedad, y esta noticia que le mandan a Jesús, le mandan a avisar que Lázaro está enfermo, ya la preparación del milagro, versículos 1 a 16. Luego viene la llegada de Jesús a Betania. La llegada de Jesús a Betania, bonito nombre de una aldea, ¿cierto? Betania. Del 17 al 36, ¿ya? El tercero, que no lo vamos a ver todo hoy, pero es para que tengan una noción, la tercera parte es el milagro mismo. Es el hecho cuando el Señor resucita a Lázaro, de los versículos 37 al 42, y finalmente de los versículos 45 hasta el 45 vemos las consecuencias del milagro. Ya vamos a ver cuáles son las 2 consecuencias básicas de este tremendo milagro que hizo el Señor. ¿Ya? Entonces, esa es la división del capítulo 11. Ahora entonces vamos a revisar versículo por versículo. Vamos a hacer la exégesis de los versículos 1 a 27. Pero antes de eso, antes de embarcarnos en la historia misma, nosotros vamos a ver la historia de Marta y María, cómo era Marta, cómo era María, cómo se dieron estas cosas. Hay hartas cosas interesantes ahí. Yo quiero pedirles, y esto podría haberlo dicho al final, pero prefiero que desde ahora lo tengamos en cuenta, que no perdamos de vista para qué están escritas estas cosas en el Evangelio de Juan. O sea, cuál es el propósito de que nosotros conozcamos todos estos pormenores. Y esta es la única cita que les voy a pedir que busquen, que es Juan 20, que nosotros lo hemos visto antes, Juan 20, 31 y 32. Juan 20, 31 y 32. ¿Ya? Juan 20, 31 y 32, donde el apóstol Juan de manera explícita nos señala cuál es el propósito. Nosotros dijimos hace varios domingos atrás que el Evangelio de Juan, a diferencia de los sinópticos, ¿se acuerdan de eso? Mateo, Marcos, Lucas son los evangelios sinópticos. El Evangelio de Juan, de todos los milagros que el Señor hizo, tomó solo algunos. De hecho, fueron 7 y la resurrección de Lázaro es el último, el séptimo. ¿Ya?
tomó algunos solos. Yo les decía que esto era como la diferencia, por si no se acuerdan, pero es bueno saberlo. Los otros evangelios muestran un panorama más extenso. Es como ir a un museo, decía yo, y pasar por todos los lugares y conocer un poquito de cada cosa. Y Juan dice, yo voy a hacer algo distinto. Nosotros vamos a ir a este museo que tiene 1000 obras y yo me voy a centrar en unas poquitas. Es como hacer un zoom y mostrarlas de manera más detallada. ¿Ya? Mostró solo 7 milagros. ¿Y cuál es el objetivo? Les invito, yo voy a leer, pero para que puedan verlo. El propósito de este evangelio según Juan, porque esto es lo que no tenemos que perder de vista. Dice el apóstol Juan, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas, las que están, se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Voy a leer de nuevo porque quiero que no nos confundamos con la sintaxis acá. Acá hay 2 objetivos. Pero estas se han escrito para que ustedes crean en Jesús, que Jesús es el Cristo. Eso es lo primero, que crean. Uno podría decir, pero es que de la primera se deduce la segunda. Ya veremos eso. Primero, para que crean que Jesús es el Cristo. Si yo les pidiera que levanten la mano, no estoy pidiendo eso. ¿Quiénes creen que Jesús es el Cristo? La gran mayoría de los que estamos aquí, seguramente, salvo alguna visita, diríamos, no, yo creo que el Señor es el Cristo. ¿Y para qué más? Dice. Y para que creyendo, y para que al creer tengan vida en su nombre. Parecieran ser dos requisitos distintos. Podríamos preguntarnos, lo dejo planteado nomás, ¿podemos creer que el Señor es el Cristo y aún así no vivir la vida eterna que Él nos tiene? Lo dejo planteado, ¿ya? No vivir hoy, digamos, la vida eterna, no saber el regalo que tenemos. Entonces, les pido que no perdamos de vista este propósito al ir a revisar luego la historia misma, que vamos a tratar de pasarla rápido para llegar al tema de la declaración del Señor, de que Él es la resurrección y la vida. ¿Ya? Entonces vamos al texto de la muerte de Lázaro. Vamos al texto de la muerte de Lázaro. Vamos a leer, yo voy a leer. Vamos de nuevo con la historia. Vamos de nuevo con la historia. ¿Qué se nos dice? Estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro, ya lo leímos, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Juan aquí todavía no nos ha contado, a nosotros para hoy día como cristianos del siglo XXI conocemos la historia de Marta y María, pero hasta ahora Juan en su evangelio no ha narrado este episodio de cuando María lava los pies del Señor. Lo va a contar en el capítulo siguiente, en el 12. Pero como el cristianismo es histórico, probablemente Juan también asumía que los lectores de este evangelio de la época conocían los otros evangelios donde aparece también narrada esta situación de cuando María enjugó los pies del Señor, los lavó, etc., y los ungió. Entonces él puede asumir que sus lectores ya conocían eso, porque él esto lo cuenta en el capítulo siguiente, pero él ya lo sabía, por eso dice, le estoy hablando de María, la que lavó los pies del Señor, etc. ¿Ya? Si nosotros revisamos los relatos sobre este ungimiento, vamos a ver que vamos a poder caracterizar fácilmente a las 2 hermanas, ¿ya? Yo no les voy a pedir que ustedes lo busquen, pero yo les voy a contar lo que dice el Señor acerca de Marta y María en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas. Ahí se nos muestra, les pido que escuchen con atención, no les voy a dar la cita porque no quiero que la busquen. Jesús entró en cierta aldea, aquí estamos hablando de lo que está refiriendo Juan, que María fue aquella mujer que lavó los pies. Jesús entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que, sentada a los pies del Señor,
escuchaba su palabra. Y traten de imaginar, por favor, la figura. Primero, vamos a ver algo bien especial aquí, y es que Jesús, todo indica, y hay varias expresiones que así lo señalan, Jesús tenía unos amigos. Eso ya es llamativo y vamos a pensar un poco en eso. Jesús es Dios en la tierra, Jesús es Dios hecho hombre, digamos, y uno podría encontrar extraño que el Señor tuviera algunos amigos. Él a sus discípulos les decía, ya no los llamaré siervos, sino amigos, pero estas personas no eran parte de los círculos más cercanos de Jesús, no aparecen en otras partes del Evangelio. Sencillamente el Señor, y aquí podemos ver bien la parte humana y la parte divina de él tenía una familia que eran sus amigos, donde él llegaba, alojaba. El Señor tenía amigos. Lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Estamos caracterizando cómo son las dos hermanas. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Aquí tenemos a una María que muchos de nosotros podemos empatizar con ella, ¿no? Una María preocupada de que estuviera todo en orden, ¿cierto? De que el almuerzo estuviera a la hora, que la casa estuviera limpia, que estuviera todo preparado, digamos, que la iglesia estuviera con todas las flores. Eso es muy bonito, digamos. No sé si alguien se siente identificado, pero existe. Marta era así. Era una mujer proactiva. Ya. ¿Y qué pasa con la hermana? ¿Qué pasa con María? Era radicalmente distinta a Marta. María estaba a los pies del Señor, escuchando lo que el Señor hablaba, al punto que María se exaspera un poquito, como podría ocurrirnos a muchos de nosotros, y va a hablar con el Señor. Le dice, Señor, yo estoy preocupándome que todo funcione bien, y mira a mi hermana está ahí escuchando el mensaje. ¿Qué le contesta el Señor? Bueno, Marta podría ser una persona a la que hoy día calificaríamos como que tenía actitudes un poquito de estrés. Y esto no es especulativo, esto no es una suposición. Vean lo que le contesta el Señor. Dile pues que me ayude, dice Marta. El Señor le respondió, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. Tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Así es el Señor. Así es el Señor. No es un llamado esto, por supuesto, a no preocuparse de que la casa esté limpia ni nada, pero la respuesta del Señor refleja algo más profundo. O sea, ¿cuál era la mejor parte? Él dice, María escogió la mejor parte en este momento. Quiere escuchar lo que él estaba hablando. ¿Sí? ¿Era tan importante tener todo en orden y tener todo a la hora, o en ese momento era importante escuchar al Señor? Ahí tenemos caracterizada, ¿cierto?, a Marta y a María, y veremos después que esto también en el relato nuestro de la muerte de Lázaro se nota esta misma diferencia de personalidad. De hecho, podemos llegar a conocerla a ella bastante mejor que a Lázaro, porque de Lázaro sabemos que murió, que resucitó, que era amigo de Jesús, pero no sabemos mucho más por la Escritura. Por la Escritura, ¿cierto? Aquí no es como no es de Chosen esto. La Escritura no nos habla mucho más de Lázaro. Ya. Entonces le dice que se desestrese un poco, digamos. Continuemos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús, Señor, el que tú amas está enfermo. Aquí vemos de nuevo la amistad entre Jesús y esta familia. Cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Aquí de nuevo vemos esto que es un misterio, la naturaleza humana y la naturaleza divina del Señor. Fíjense lo que está pasando. El Señor tiene un grupo de amigos más cercano que el común. Van a avisarle, Señor, el que tú amas está enfermo. Primero dijeron que estaba enfermo, no dijeron que estaba muerto ni nada. Y el Señor, ahora, en su parte divina, dice, tranquilo, si esta enfermedad no es para muerte. Esta enfermedad no es para muerte, sino para, y aquí vean, por favor, ¿para qué es la enfermedad? Dice el Señor.
para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. La diferencia de mirada que tenemos nosotros normalmente respecto de toda nuestra vida, de todas nuestras dificultades, es radicalmente distinta de la mirada que tiene el Señor. El Señor conoce el futuro, el Señor sabe por qué hace determinadas cosas, porque esto puede sonar incluso un poquito humanamente hablando. Piensen en los discípulos, por favor. Escuchan que Él ama a Lázaro y dice, se queda 2 días más. O sea, yo no se ve aquí que la gente se atreviera a increparlo, a decir, Señor, pero vayamos de inmediato. Pero no parece tan preocupado. Imagínense que todos nosotros tenemos alguna dificultad en la casa, ocurre algo. Voy a poner un ejemplo, pero que es nuestro, de la iglesia. Imagínense que usted dice, está pasando algo, tengo a mi mamá enferma, y usted llama al pastor, o a alguno de los presbíteros, ya para no cargarle ahí, pastor. Y dice, ¿podrían venir a orar por nosotros? Y más encima son cercanos, ¿cierto? Son amigos. Imagínense que usted espera que vayan durante el día, y dice, sí, ya, ok. Y resulta que pasa el día, pasa el siguiente día, y Jesús, tranquilo, dijo, yo los quiero mucho, pero yo me voy a quedar 2 días más acá. Ya vamos a ver también, todo indica por qué el Señor tenía un motivo para llegar donde Lázaro, cuando él ya hubieran pasado 4 días de su muerte. Es bastante claro, digamos, por qué el Señor quería hacer eso, ¿ya? Entonces se quedó 2 días más, vamos a seguir. Bueno, digámoslo, ¿por qué el Señor puede haberse quedado 2 días más? Primero, el Señor ya sabía que se acercaba a su muerte. Luego, estamos en un momento en que ya al Señor no le quedaba más de un par de semanas para su muerte. Al demorarse en llegar, hizo una resurrección, un milagro que era mayor a todos los otros. El Señor había resucitado a algunas personas. No quiero ocupar mucho tiempo en algunas explicaciones que hay acerca del pueblo judío, que ellos esperaban 3 días con los cadáveres porque pensaban que podían todavía, pero el tema es que el Señor esperó un tiempo suficiente para que todos supieran que ya no había manera de resucitarlo, no había posibilidad de que despertara de una especie de estado de catalepsia, no. El Señor quería que pasara un tiempo para que el cuerpo ya estuviera en descomposición, que es lo que ocurre después cuando le dicen, no, pero sí, Señor, ya hiede. Y por otro lado, esto también dio tiempo para que vinieran muchos judíos a la casa de Lázaro y de Marta y de María, que era una costumbre que había de ir donde las personas a quienes se les había muerto un familiar y estaban como una semana con ellos, consolándolos. Entonces el Señor también por eso esperó. Luego de esto, versículo 7, dijo a sus discípulos, vamos de nuevo a Judea. Los discípulos le dijeron, Rabí, hace poco que los judíos te querían apedrear y vas allá otra vez. Jesús respondió, no hay 12 horas en el día. Si alguien anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguien anda de noche, tropieza, porque la luz no está en él. Aquí hay dos cosas. Una que es muy natural. Si recordamos en el capítulo 10, en Judea, al Señor quisieron matarlo. Tomaron piedras para arrojárselas, y Él les pregunta por cuál de las obras que yo hago me apedrean. No, nosotros te apedreamos por tus declaraciones, tú estás diciendo que tú eres Dios. Y luego el Señor logra salir entre ellos y ya no lo apedrearon. Ahora está proponiendo ir nuevamente a esa zona, y los discípulos, por favor hermanos, no juzguemos mal a los discípulos y traten de pensar qué harían ustedes ahí. O sea, el Señor es el Señor, estamos felices, pero sabemos que allá el Señor dice vamos a ir a Rancagua. Y sabemos que ahí lo quieren matar, que ya se han puesto de acuerdo. Señor, ¿por qué quieres ir para allá? ¿Qué es lo que te motiva? Y el Señor da una respuesta un poquito difícil de entender acerca de la luz. No sé si lo leyeron nuevamente, pero el Señor da una respuesta un poquito
difícil de entender, pero que yo solo quiero pedirles que lo entiendan en el contexto de que antes, en el capítulo 8, él ya había hablado de que él era la luz. Porque esta respuesta que el Señor da, uno la lee y dice, a ver, ¿cómo dice el Señor? El día tiene 12 horas y la luz, y si vamos en las tinieblas, etcétera, no vamos a saber por dónde caminar. Y les voy a leer en el 12:35 algo que puede echar un poco de luz. Jesús entonces les dijo, todavía por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Está hablando de él, de sí mismo. Caminen mientras tengan la luz para que no los sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe dónde anda. Mientras tienen la luz, crean en la luz para que sean hijos de luz. Solamente les cito esto a propósito de esta declaración, de esta respuesta del Señor, que dice, no hay 12 horas en el día, si alguien anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero si alguien anda de noche tropieza, porque la luz no está en él. Algunos sugieren, esto lo doy así como sugerencias de comentaristas, que podría estar hablando de que Él es la luz y que si van con Él no va a haber un riesgo, digamos. Ese ir de día es como van conmigo, tranquilos, todavía no es mi hora, vamos para allá. Y luego de esto le dice, nuestro amigo Lázaro ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron, Señor, si se ha dormido, se recuperará. Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, pero ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Es un poco razonable, ¿eh? Yo no es que quieran todos defender a los discípulos, pero recuerden que lo que les vinieron a decir era que estaba enfermo. Ya, entonces ahora el Señor dice, está dormido, vamos a despertarlo. Entonces ellos muy concretos dicen, Señor, pero si está dormido, esperemos que despierte y por favor no vayamos para allá, que es donde tú corres riesgo y nosotros por andar contigo corremos riesgo también. ¿Ya? Entonces Jesús, dándose cuenta que ellos eran muy literales, por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y fíjense por favor en lo que dice ahora el Señor. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean, pero vamos a donde está Él. Y por causa de ustedes, el Señor está hablando con sus discípulos, los más desesperados seguramente por la muerte de Lázaro eran las hermanas. Jesús está con sus discípulos que no entienden mucho, no como nosotros, ¿cierto? Que siempre entendemos todo lo que el Señor quiere hacer, que no entienden mucho esto y les dice, por causa de ustedes yo me alegro de no haber estado ahí. Probablemente, si el Señor hubiera estado allá, efectivamente Lázaro no hubiera muerto, le hubieran rogado, no sé. Dice, por causa de ustedes me alegro de que haya muerto, para que crean, porque él sabía lo que iba a hacer, el milagro tremendo, digamos, que iba a hacer delante de los discípulos. Tomás, llamado el Dídimo, nosotros conocemos a Tomás, ¿cierto? Este es el mismo que quiso tocar, ¿cierto? Para saber que el Señor era efectivamente Él. Dijo entonces a sus condiscípulos, vamos nosotros también para morir con Él. No sé qué les pasó a los que estudiaron en los grupos pequeños esta declaración de Tomás, cuando uno recién la lee, yo la encontré un poquito... Y me dio un poquito de risa. Yo dije, pero Tomás, ¿en qué está pensando? Y dice, vamos para allá para morir con él. Y como que está muy despistado. Eso nos pasa porque como nosotros ya conocemos lo que sigue, claro, es fácil, nosotros decimos, no, pues el Señor lo va a resucitar. Pero, hermanos, los discípulos se habían venido de Judea hacía poco, donde trataron de matar al Señor. Están en otra parte. El Señor les dice, vamos a volver para allá, donde saben que quieren matarlo. Y además ahora el Señor le está diciendo que un buen amigo de él murió y Tomás dice, sí, vamos con él, vamos para morir con él. No es menor, digamos, esa entrega de Tomás porque ellos veían así la situación. Yo en este punto quiero, antes de ir a la parte de aplicación, pero quiero llamarlos a reflexionar en todas aquellas situaciones que para nosotros son como esta situación era para los discípulos. O sea, los discípulos estaban asustados. Pocos de nosotros, yo creo, hemos vivido la situación de saber que quieran atentar contra nuestra vida. Pocos de nosotros sabemos que digan, no, si ya te la tienen jurada, digamos, si tú te apareces ahí en, no sé, algún pueblo cercano, no sé, en Paine, ni te aparezcas por allá porque te van a matar. No hemos vivido eso nosotros. Y resulta que aquí el Señor les está diciendo, vamos para allá,
además a un funeral. Hay una situación compleja. Están muy cerca de Jerusalén, que es donde está el centro de todos los judíos que quieren matar a Jesús, y están desesperados. ¿Y el Señor cómo está? Nosotros vemos al Señor, por supuesto porque conoce, tremendamente tranquilo. Dice, no, si esto, Él duerme nomás, tranquilo, vamos. Y si van conmigo, estamos en la luz todavía, no se preocupen. El Señor, como ve todo, está muy tranquilo, pero a veces también nos puede pasar estar ya desesperado y a lo mejor con actos heroicos como el de Tomás, decir, ya Señor, yo voy, aunque me maten. Y a veces nos pasa que después vamos y no pasó nada de lo que pensábamos que iba a ocurrir. Les ha pasado. A veces hemos enfrentado situaciones así, laborales, familiares, en que uno va ya dispuesto a lo peor y después uno dice, oye, pero mira, fue todo lo contrario. Sí. Ya. Entonces pensemos en los discípulos. Vamos, me alegro de no haber estado allí para que crean. Sigamos. Llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a la casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, ¿qué hizo Marta? Aquí les quiero contar algo. De lo que yo estudié, decían que los velatorios judíos en ese tiempo duraban por lo menos una semana. Claro que enterraban, no era el velatorio porque tenían que enterrar rápido el cuerpo que se descomponía, pero luego en la casa seguían las visitas como apoyando, dando apoyo moral a los parientes. Entonces estaban ahí en la casa, no con el cuerpo que estaba en otra parte, y estaban con ellos. Se supone que la obligación era, como ocurre en estos momentos, era que los deudos, los más cercanos a la persona que falleció, estuvieran ahí más que nada para ser consolados por los demás. Y cuando Marta se entera de que Jesús viene, fiel a su espíritu impetuoso, ¿cierto? ¿Qué hizo? Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió de la casa, ¿cierto? Y lo fue a recibir. Pero María se quedó sentada en casa. María siguió con lo que había que hacer, que era estar en la casa, etc. O sea, Marta partió para allá, yo voy a hablar con el Señor. ¿Ya? Bueno, aquí vemos lo que ya hemos ido adelantando acerca del carácter de estas dos hermanas. Sigamos. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. ¿Ya? Eso le dijo Marta al Señor. Todo lo que hayas pedido te lo concederá. Dios, tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Perdonen, es que aquí faltaba una línea. ¿Cuál es el punto aquí? Solo quiero decirles, hermano, y esto, bueno, se nota pero yo sé que aquí hay mucha gente muy estudiosa. Aquí hay opiniones para todo. Hay gente que yo he leído comentarios, esto es muy breve, un comentario aparte, que dice que Marta increpó al Señor. Otros comentaristas dicen, no, esto no tiene nada que ver. Marta era respetuosa del Señor, Marta está afectada por la muerte de su hermano, y lo que está haciendo es, dentro de su llanto, decirle, Señor, yo sé que si tú hubieras estado acá, esto no hubiera ocurrido, pero aún así, todo lo que tú pidas al Padre, Él lo dará. Bueno, ahí yo solo aplico el principio de que también está en la Biblia, que dice, aprendan a no pensar más allá de lo que está escrito. No sabemos, no estamos en la mente de Marta, pero en definitiva ella va y le expresa esto al Señor. No pareciera, en mi opinión, que ella esté increpando al Señor. Yo veo una mujer afectada, se murió su hermano, está llorando, está en un estado, va corriendo donde el Señor le dice, Señor, esto pasó, si tú hubieras estado, él no hubiera muerto. Marta no se representa la posibilidad de que él lo resucite todavía. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Y el Señor le dice, tu hermano resucitará, le dijo Jesús. ¿Ya? Marta le contestó, sigamos con la historia para avanzar rápido con esto, porque tenemos que llegar a otras cosas. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí,
aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Esa es la pregunta que le hace el Señor a Marta. ¿Crees esto? Y Marta hace una declaración muy potente, parecida a la del apóstol Pedro. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. ¿Ya? Nuevamente, ya habíamos dicho un poco cómo continúa esto. Yo les decía sin el ánimo de spoilear los mensajes que vienen, porque en todo hay enseñanza del Señor. Sabemos que Lázaro resucita, el Señor resucita a Lázaro. Esto genera un impacto tremendo, hermanos, si ustedes pueden hoy seguir leyendo el capítulo. Este milagro de Lázaro, a diferencia de otros, se da en un contexto en que ya la animadversión de los judíos contra Jesús era pública, notoria, ya estaban conspirando para matarlo. El Señor resucita a un muerto que ya se estaba descomponiendo. O sea, aquí no había ninguna opción de que cuestionaran, como había ocurrido con algunas. El Señor hizo otras resurrecciones, ¿se acuerdan? El siervo del centurión, la hija de Jairo, pero el Señor, eran muertes recientes, aquí habían pasado 4 días. Este milagro que se hace público, el Señor llega hasta lleno de judíos que habían venido de Jerusalén mirando, a gran voz dice, Lázaro, sal fuera. Y dice que lo ven salir lleno de la cinta, ¿cómo se llama? De la ropa que le ponían, ¿cierto? Sale como... entonces, esto generó un impacto tremendo. La Biblia dice que muchos judíos creyeron en él a partir de esto, porque ya esto sobrepasaba lo que conocían. Que alguien tuviera poder sobre la muerte. ¿Sabemos lo que es la muerte? La muerte es como el gran tema de la humanidad, ¿cierto? En derecho se enseña que no hay ningún plazo seguro salvo la muerte. O sea, cualquier cosa puede cambiar, pero lo único seguro es que vamos a morir, dice. Y Jesucristo resucitó a Lázaro. Se empieza a convertir mucha gente. Algunos parten a contarle a los líderes fariseos lo que pasó. Sabes que Jesús resucitó a Lázaro y todos lo vieron y estaba ya descomponiéndose. Y adivinen qué pasó con los líderes religiosos fariseos de ese tiempo. Dijeron, hemos estado equivocados toda la vida, nos vamos a rendir a esto porque no. A partir de ese momento, este es el razonamiento y la Biblia lo da. Fíjense, este es el razonamiento de los judíos. No, si es fácil ver a los fariseos como los malos, ya vamos a ver cómo somos nosotros. Los fariseos empiezan a hacer un análisis y dicen, no, sabes que esto es complicadísimo, este hombre hace muchas señales muy poderosas, la gente está creyendo en él, y si esto continúa, va a haber cada vez más gente que crea en él, ¿y qué es lo que ven? Y lo dicen, vean después el relato. El imperio romano, si esto sigue así, ya son mayoría los que creen, el imperio romano nos va a quitar nuestros privilegios, nos va a quitar lo que tenemos, nos va a quitar nuestra ciudad. Conclusión, hay que matarlo. Y ahí deciden, a partir de ahí ellos deciden matarlo. Poco más adelante fue tan impactante este milagro, esta señal, que ya no solo era Lázaro, empezaron a venir otros judíos porque era evidente en ese tiempo, se pasaban la voz, entonces iban a ver si era verdad que Lázaro estaba vivo. Entonces llegaba gente a la casa de Lázaro y esos también empezaron a convertirse. ¿Qué decidió? Adivinen, por favor, se los pido a ustedes, ¿qué decidieron los fariseos? Dijeron, también vamos a matar a Lázaro, vamos a eliminar la evidencia, porque se va a seguir convirtiendo esta gente. Impresionante, ¿eh? Impresionante, el Señor estuvo ahí, pero pudieron no darse cuenta, oponerse a Él, no ver lo que estaba ocurriendo entre ellos. Bueno, vamos a lo último, que es los versículos, me parece, 25 y 26 del capítulo 11, donde Jesús conversa con Marta y le dice que yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y le hace la pregunta, ¿crees esto?
¿Crees esto, Marta? Yo les quiero hacer una invitación un poco, no muy ortodoxa. ¿Sí? Yo sé que no estamos muy acostumbrados aquí en la primera, no les voy a pedir que se paren ni que hagan cosas raras. Pero quiero pedirles que cada uno piense en su interior. Estas palabras que el Señor le dice a Marta, perfectamente son para la iglesia, digamos. Lo que yo les quiero pedir es que ustedes pongan su nombre en silencio, que pongan su nombre ahí. Jesús le contestó. Entonces cada uno puede pensar, Jesús le contestó. Pedro, Jesús le contestó. Leonardo, Jesús le contestó. Estela, Jesús le contestó. Lucy, para la Lucy que me está mirando ahí. Que cada uno ponga su nombre. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás, o no morirá de manera permanente. Y luego mira a Marta, o a nosotros, y nos pregunta, ¿crees esto? ¿Creemos esto? ¿Creemos que el Señor es la resurrección y la vida, y que si estamos en Él, no vamos a experimentar la muerte? No vamos a experimentar la muerte eterna, desde luego. Esa es la pregunta que le hace el Señor a Marta. No recuerdo si les comenté antes, pero yo este año he estado leyendo 2 libros que me hicieron sentido sobre esto. Uno de Sproul, que se llama Las ideas tienen consecuencias, y otro de Paul David Tripp, que parte con una pregunta que tiene mucho que ver con este versículo. Se llama ¿realmente crees? En el libro de Sproul, el autor lo que trata de hacer es demostrarnos que lo que nosotros creemos tiene consecuencias. Lo que nosotros creemos de qué es la realidad, qué es la familia, qué es el cristianismo, tiene consecuencias. Y Paul David Tripp, que va más como a la parte pastoral, cuando dice ¿realmente crees?, toma algunas doctrinas importantes y nos pregunta si realmente las creemos. Y luego ve cómo debiera cambiar nuestra vida si las creemos de verdad. Por ejemplo, si creemos de verdad en la soberanía de Dios. No voy a desviarme del tema. En este caso, en la resurrección, en que el Señor nos va a resucitar algún día. ¿Realmente creemos? La pregunta que les hago, hermanos, es ¿cómo podría afectar nuestras vidas el creer estas verdades? Y para finalizar, pero siempre se me enredan estos papeles. Todavía espero que el consistorio me regale un computador. Claro. No. Cuando creemos, ya. Primera cosa, yo quiero destacar 2 cosas de esto. Primero, cuando creemos en Cristo, debiéramos entender que no solo se trata, hermanos, de que algún día vamos a llegar al cielo y que bueno, algún día, Señor, vamos a llegar al cielo. Lo que leímos en Juan 20, 30, es que nosotros a partir de ahora, en esta época, en que por supuesto todavía no estamos glorificados, todavía estamos sujetos a pasiones, pero en esta época nosotros ya entramos en la vida eterna. Y quizás gran parte de nuestras dificultades y de lo poco influyente que puede ser la iglesia para la sociedad es porque no entendemos que la vida eterna ya la tenemos, que nosotros ya tenemos la vida eterna. No me miren así porque la Biblia lo dice. Si es que alguien me mira medio extraño. Ya tenemos la vida eterna. No estamos todavía glorificados, pero esa vida eterna es hoy. Entonces, ¿cómo puede afectar el hecho de creer en la resurrección nuestro día a día? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo vivimos los conflictos laborales? ¿Cómo vivimos nuestras frustraciones? Nosotros ya estamos en los últimos días, según la Biblia, ¿cierto? Desde la venida del Señor. Y si bien aún no hemos sido glorificados, esto se los leo, ya estamos viviendo la vida eterna. La muerte física no afectará el hecho incontestable de que ya tenemos una vida que la muerte no podrá retener, al igual que lo que ocurrió con nuestro Señor. Jesús esto ya lo había dicho antes en Juan 5, que ya lo vimos hace algunas semanas, pero se los voy a leer para que vean. Miren lo que dice el Señor Jesús. No se queden asombrados de esto. Juan 5, 28, si alguien quiere verlo.
Porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. El Señor dice esto. Se los leo. No se asombren de esto que estamos diciendo, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de muerte. Entonces yo les decía, entender estas verdades, entender que el Señor es la resurrección y la vida, que es lo que Él le dijo a Marta, ¿cierto? Y a nosotros, ¿cómo puede cambiar nuestra manera de entender la realidad? Segundo, y estamos por terminar. Puede ser, no, voy a partir con una pregunta. No es necesario que levanten la mano, pero para ustedes interiormente. Creo que ya la hice, pero ahora vamos a ir a la cita bíblica. ¿Cuántos aquí creen que Jesús es Dios? Ya, si yo estuviera en una iglesia pentecostal, estuviese... Claro. ¿Cuántos aquí creemos que Jesús es Dios? ¿Cierto? Creemos que Jesús es Dios. Amén. Entonces, ¿cuántos aquí creen en el nombre del Hijo de Dios, que es otra manera de plantear lo mismo? Miren, hermanos, lo que dice el mismo apóstol Juan en una de sus cartas más adelante. Estas cosas las he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, o sea, a todos los que dijimos amén o lo pensamos. El apóstol Juan dice, estas cosas se las he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, ¿para qué? Aquí está la intencionalidad. Para que sepan que tienen vida eterna. Piénsenlo un poquito, hermanos. Estas cosas se las he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Pareciera ser, según el versículo, que es posible creer en el nombre del Hijo de Dios, pero no saber como lo que implica saber en la Biblia, que tenemos vida eterna. Esto es así. Hay muchas oraciones de Pablo, yo no las voy a citar acá, donde él dice, yo pido que el Espíritu Santo les dé revelación, ¿cierto? Para que ustedes sepan qué es lo que se les ha concedido, para que ustedes entiendan cuál es la herencia que tienen. Entonces aquí Juan dice, les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Pues bien, entonces, para que sepan que tienen vida eterna, si nosotros sabemos que tenemos vida eterna, si nosotros lo creemos, la pregunta del Señor a Marta, la pregunta que el Señor nos hace hoy a nosotros, a cada uno de nosotros. ¿Tú realmente crees esto? ¿Tú crees que yo soy la resurrección y la vida? ¿Que el que cree en mí nunca va a morir? ¿Que aunque esté muerto, yo lo voy a resucitar? ¿Tú crees esto? Si nosotros lo creemos de verdad, tres efectos que esto debería traer a nuestras vidas. Tres efectos. Primero, vencer el temor a la muerte y a los demás. Esto es algo que para el ser humano es de los grandes temores. Siempre está el temor a la muerte y hay mucho temor a los demás, al que dirán, a todas las vicisitudes de la vida. Si yo sé fehacientemente que soy un hijo de Dios, que Él tiene mi vida en sus manos, escondida, ¿cierto?, con Cristo en Dios, y que yo voy a resucitar, que algún día, si yo me muero, bueno, Pablo también dice, algunos no dormirán antes de esto, va a haber hermanos que van a estar vivos cuando el Señor venga, pero digamos los que muramos, si es que morimos, si sé que voy a resucitar, que ya tengo esto, ¿cómo se traduce eso en el temor a la muerte? Hay un temor natural, hay una pena natural que todos tenemos porque nos amamos, ¿cierto? A nosotros nos gustaría, con los seres que amamos, siempre estar todos juntos, ¿o no? Cuando alguna persona está enferma, no quiero decirlo de la manera más
madura posible. Varios de nosotros, no, yo me asusté mucho, oré mucho. Creo que los días que más oré por mi pastor fue cuando pasó este tema que pasó por ahí hace como unos 4 domingos. Uno no quiere perder a los seres queridos, pero no podemos tener una idea de la muerte como la que tienen los que no conocen al Señor. La Biblia dice que vamos a resucitar, que vamos a estar con Él. El llamado del Señor es tan categórico, hermanos, que nosotros yo creo que todos tenemos que estar dispuestos a pasar por locos frente a la sabiduría de este mundo. Ese es el tema. Y a lo mejor hoy día estamos un poquito amedrentados, ¿cierto?, por toda esta sabiduría griega en el sentido que hasta ahora el mundo occidental todavía sigue con esa idea, pero por eso el Señor tiene que preguntarle a Marta, ¿tú crees esto? Porque pareciera ser que su actitud no daba cuenta de que ella realmente creyera. Segundo, ¿qué puede pasar si entendemos que vamos a resucitar, que ya tenemos la vida eterna? Yo anoté algo aquí. Puede ocurrir que cambie nuestra perspectiva de vida para el tiempo que nos queda entre servir a Dios, dedicarme a servir a Dios, versus lo que ofrece el mundo, que básicamente es o acumulación de riquezas o llevar adelante mi proyecto de vida. Más o menos por ahí va todo. Porque no toda la gente a lo mejor está tan preocupada de acumular cosas, pero llevar adelante mi proyecto, porque yo tengo un proyecto, yo quiero, no sé, yo quiero rescatar determinadas especies que están en extinción y yo quiero armar una ONG Bueno, el entender esto podría cambiar la perspectiva. Todo eso se puede hacer, cuidar la naturaleza es parte de lo que la Biblia dice, pero se entiende cuál es el sentido esencial de lo que yo quiero hacer con mi vida. Y por último, esto debería llevarnos a procurar la santidad. ¿En qué sentido? Primera de Juan 3:3. Se los voy a leer. Primera de Juan 3:3. Que esto tiene mucho que ver con la resurrección futura y con cómo actuamos ahora, y con esto terminamos. Amados, dice de nuevo Juan, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Ninguno de nosotros, ni el doctor en teología más sabio podrá decirnos, no, yo les voy a explicar, hermano, exactamente cómo va a ser nuestra vida en el cielo. No. Juan dice, aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Aquí solo un autor, ya no me acuerdo, que revisé varias cosas para esto, pero decía, hermanos, los que somos hijos de Dios, aquí hay un misterio, porque somos hijos de Dios por fe. Y decía, aquel hermano que en un atochamiento vehicular pierde la paciencia y le grita algo la dueña de casa, que se estresa y que daba todas las cosas que nos pasan a los hijos de Dios. Y iba nombrando en cada caso, él va a ser semejante a Jesús algún día. El que lucha con la lujuria va a ser semejante a Jesús algún día. El que lucha con su deseo de escalar socialmente, pero es creyente y está luchando con eso, algún día va a ser semejante a Jesús. Dice este versículo, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza, hermanos, ¿tenemos la esperanza de que vamos a ser semejantes a Jesús? Todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica a sí mismo, porque Él es puro, así como Él es puro. Por eso el llamado a la santidad, los que tenemos la esperanza de resucitar con Cristo, si realmente creemos esto, hay un llamado a purificarnos a nosotros mismos, a decir, bueno, Señor, si realmente esto es así, voy a tener que reaprender todo lo que aprendí antes. Este mundo nos llenó de conceptos. ¿Qué es lo que es ser astuto, hábil, ¿cierto? ¿Cómo hay que ser en distintos ámbitos? No se olviden nunca de una frase que no está en la Biblia, pero es muy útil para los creyentes. Una persona totalmente adaptada a un sistema enfermo, a un sistema corrupto,
no puede estar sana. No sé si se entiende. Porque a lo que nos invitan hoy es a adaptarnos a este sistema y lograr avanzar según los criterios de este sistema. Veamos el ejemplo del Señor. El Señor hizo muchas cosas que hoy día serían calificadas de torpe. Era un hombre joven que enfrentó a todo el establishment de su tiempo. ¿Y cuántos no dirían hoy? Dirían, no, pues, si aquí lo que hay que hacer es adaptarse, si son todos iguales. ¿Ven lo que le pasó? Miren, lo crucificaron. Podría haber llegado a ser sumo sacerdote. Bueno, eso no es lo que a lo que Dios nos llama. Porque si el sistema cultural está viciado, entonces tratemos de no estar adaptados a él. Ese es el mensaje, hermano. Procuremos la santidad, venzamos el temor a la muerte y a los demás y cambiemos nuestra perspectiva para servir a Dios más que llevar adelante nuestros propios proyectos personales. Amén. Los invito a orar. Padre nuestro, te doy gracias por poder exponer tu palabra. Te pido que por tu Espíritu Santo pueda esta hacer efecto en nosotros, Señor. Que tú nos muestres el tipo de hijos que tú quieres tener, el tipo de iglesias que tú quieres tener. Y te pido que abras nuestros ojos para no acomodarnos, para no sentirnos cómodos ya con lo que ya tenemos, sabiendo que la vida en ti es mucho más y que tenemos que reaprender todas las cosas. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tú estás entre nosotros hoy aquí y te pido que podamos conscientemente ser humildes y pedir que tú nos enseñes a reaprender todo aquello que necesitamos, que no seamos ingenuos, que sepamos que tenemos un enemigo, que tú nos estás invitando a conocerte más, pero que también hay una realidad espiritual que quiere oponerse a esto que tú quieres hacer. Señor, te pido por mis hermanos de la primera, te pido que trabajes en sus corazones, te pido que les des valentía para tomar las decisiones que a lo mejor cada uno en su corazón sabe que tiene que tomar para poder purificarse a sí mismo y servirte mejor. Señor, gracias porque todo esto proviene de tu mano, somos absolutamente indignos, pero también en virtud de eso, te ruego que nos enseñes a postrarnos ante ti y ofrecerte todo lo que somos, todo lo que tenemos y poder vivir tu reino, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.